Segundo bloque con nuestros invitados, tercer bloque del programa. Gabriel. Básicamente, ¿qué es lo que quise decir en el final del bloque anterior? Tengo la sensación de que hubo fallas más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Es decir, mucha estadística, poco análisis político. Bien. Discrepo levemente, digamos. A ver, obviamente todo análisis todos los análisis que se han hecho parten de básicamente lo cuantitativo. También hay estudios cualitativos que hemos hecho y iban en la misma dirección. ¿No? Es decir, había frente amplistas enojados. Había frente amplistas enojados desde el año 2010. Y no son las encuestas, es el resultado de las elecciones municipales de mayo de Montevideo y Canelones fundamentalmente, que muestra que había frente amplistas descontentos y enojados, ¿no? Decenas de miles de votos en blanco, ¿no? Sí, claro. Que no fueron a otro lado. Histórico, ¿no? Y nosotros en las encuestas siguientes fuimos detectando que efectivamente el enojo se transformaba en gente que decía yo no vuelvo a votar nada, voy a votar en blanco, y estaba. Después hubo trasvasamientos hacia los partidos tradicionales, ¿no? Ahora, eso fue la evolución que hubo, que mostraba un Frente Amplio que no crecía, sino que oscilaba dentro del mismo rango. Eso fue todo el panorama que tuvimos y nosotros, es decir, a ver, el 1 de junio, la puesta en escena de la calle Pou no fue un invento de las encuestas. El terremoto que se armó a nivel político con el nuevo escenario no fue producto de las encuestas. La candidatura de Sendik como vicepresidente no es producto de las encuestas. Sí. ¿No? Eso responde a un nuevo escenario que se configuraba y que se le dio más trascendencia. Vista las cartas, se le dio más trascendencia de la que efectivamente tenía. ¿No? Entonces, el análisis cualitativo vos te referís a... Con estos números, ¿cómo se leía? ¿Cómo observamos el escenario? El escenario se observaba que no había triunfo en primera vuelta por parte del Frente Amplio y que con esos números la mayoría parlamentaria era muy difícil, ¿no? Y ese era el escenario. De ahí a algunos titulares que decían que se descarta absolutamente la mayoría parlamentaria, ahí es donde está el mundo, ¿no? Donde está la diferencia entre las lecturas. Nosotros nunca, en ningún momento dijimos de ninguna manera el Frente Amplio va a llegar a la mayoría parlamentaria. O no hay ninguna duda, ni siquiera de que los partidos tradicionales tuvieran mayoría parlamentaria juntos. Dijimos que era un escenario nosotros incluso presentamos 4 escenarios, ¿no? Donde era, bueno, mayoría gana en primera vuelta, estaba descartado. Frente Amplio con mayoría parlamentaria es un escenario poco probable, pero es probable. Mayoría parlamentaria de los partidos tradicionales es otro escenario probable, pero es difícil también. Y el cuarto escenario era que no hubiese mayoría para nadie y consideramos que era uno de los más probables. ¿Alén? Nos pasaba exactamente lo mismo. Muchas veces ese análisis cualitativo es lo que agregan los periodistas y es lo que agregan los medios cuando titulan y cuando interpretan en una nota cosas que dijimos o números que publicamos. Y yo a veces me sorprendo. Perdón, voy a tirar un palo hacia los periodistas, ya que hemos recibido tantos palos de los periodistas, le voy a tirar un palo a ustedes. Así se pone más lindo. Me parece bien, no, pero está bien, digo, no estamos en un pedestal de gloria. No, claro. Pasa lo que decía Eduardo, decís, bueno, el escenario más probable es que, y después te encontrás con un titular que dice, Factum dijo que, no, yo nunca dije eso. Entonces, ¿quién hace el análisis cualitativo? Muchas veces parte de ese análisis cualitativo que vos mencionás es el plus que le agregan los periodistas en las notas. Viste que yo en el bloque anterior dije, asumo en primer lugar. Pero no deberían ser ustedes los que manejan los datos. Bueno, ahí entramos en el debate de si las empresas que hacen investigación de opinión pública tienen que además hacer la interpretación de los datos o no. Si tenemos que meternos en esa cancha o no. Y ahí, bueno, cada empresa tiene su propia estrategia. Yo siempre he optado, desde hace como 10 años, por no meterme en eso. No opino. Esta es mi lectura de los datos, esto es como yo creo que hay que leer esta información, pero no salgo a hacer interpretaciones ni futurología en el buen sentido de la palabra. Pero efectivamente veíamos esos distintos escenarios, dijimos, no es descabellado, con estas mismas palabras, no es descabellado pensar que el Frente Amplio pueda conseguir la mayoría parlamentaria. Lo hablamos en la radio el jueves a las 11 de la noche.
dijimos, lo más probable es que Pablo Mieres entre al Senado, lo más probable es que Unidad Popular consiga una banca en diputados, lo más probable es que ni el bloque Partido Nacional y Partido Colorado ni el Frente Amplio obtengan mayoría parlamentaria propia, eso era lo que nos parecía más probable, y hasta ahí fuimos. Pero las diferencias eran tan pequeñas. La diferencia entre que el Frente Amplio consiguiera la mayoría parlamentaria o no la consiguiera, al final, por cuánto, Eduardo me decía hace un rato, el padre hizo el análisis de que es la primera vez en la historia que un partido consigue la mayoría parlamentaria con menos del 48% de los votos. Entonces, lo más probable era efectivamente que no hubiera mayoría parlamentaria. No, no es la primera vez, es la segunda, porque... Tuvo 48. 48 el con Frente 1. Amplio no fue 48 con 1. 48, tenían en la cabeza el 47-96. Cerramos No sé por contigo, qué. Eduardo, con una reflexión final sobre esto. No, es Este que bloque, ¿no? va más o menos en la misma línea. Digamos, el otro punto que viene más o menos a colación tiene que ver con que incluso se está poniendo en duda que el escenario que se mostraba antes fuera el real. ¿No? Hay análisis que la verdad que a mí me han sorprendido mucho diciendo, en realidad nos vendieron una situación que no existía. Ah, sí. ¿No? Es lo que yo dije, del mundo irreal o de realidad virtual o paralelo. Claro, pero entonces, si fue así, si el Frente Amplio tenía el 47,8% en enero, ¿para qué se hizo una campaña electoral? ¿Para qué Vázquez se fue 5 días y dio vuelta a su campaña electoral? ¿Para qué el Partido Nacional hizo elecciones internas? Podía haber ido cualquier candidato. ¿Para ¿no? qué el Frente Amplio salió a recorrer 2 veces todo el interior, a recuperar votos en el interior, consciente seguramente de que tenía mucho más para ganar en el interior que en Montevideo? ¿De dónde salió eso? Sí. O sea, se hacen las campañas electorales para convencer gente. Y de hecho es lo que termina sucediendo. Es verdad que todos los indicadores eran favorables al Frente Amplio, todos los indicadores macro. Pero también hay que entender que el número grande no se movió, pero hay números abajo que se movieron y mucho. No es casualidad que el MPP hoy tenga la representación que tiene en el Parlamento y haya aumentado. No es por votos de la clase media, por ejemplo. Entonces hubo movimiento. Allí el interior jugó, claro, No, muchísimo. jugó el interior, jugaron las clases sociales, juegan los grupos presidente etarios. mismo. Claro, entonces no podemos decir el Frente Amplio estaba en 48 hace un año, porque no lo estaba. Y en la misma interna del Frente hay corrimientos, por ejemplo. Uno ve que Asamblea Uruguay ha ido perdiendo votos, por Pero ejemplo. perdió el Frente de Bercereñi, perdió lo que era la vertiente. En los últimos 10 años la vertiente pasó de 2 senadores a 1, a ninguno. Asamblea Uruguay pierde 2 senadores. Son los sectores que representan a las clases medias dentro del Frente Amplio. Y sin embargo crecen, el MPP, aparece la 711, que además nosotros veíamos, crecía la 711 y caía el MPP. Cuando crece el MPP cae la 711, o sea, había trasvasamientos de votos. Y sin embargo crecieron los dos. Bueno, la 711 no existía. Claro, no existía, digo, pero tiene un buen nivel de Hoy votación. yo le planteaba a Gabriel que en este contexto de triunfo aplastante, esto lo digo yo, de triunfo aplastante del Frente Amplio, sobre todo porque ha ganado en 14 departamentos, incluso en Cerro Largo, la primera vez en que gana, que pierde el Partido Nacional, podríamos decir, y que gana un partido diferente, y en este caso el Frente Amplio. En esta situación de triunfo aplastante hay cosas que son menores, o por lo menos me dejaron mis compañeros embuscadores como que estaba planteando una cosa muy menor. El Frente Amplio pierde más de 37.000 votos, poco más de 37.000 votos en Montevideo con respecto a la elección anterior. O sea, hago un número grueso, pierde casi 40.000 votos. ¿Eso es motivo de análisis o no es motivo de análisis? Fue motivo de análisis previo, también. El Frente Amplio estaba teniendo un problema en Montevideo, y lo tuvo. O sea, no una magnitud enorme, pero pierde 40.000 votos en Montevideo. ¿Por qué? Bueno, hay que analizarlo, Ahí pero está. está teniendo problemas muy leves, pero está teniendo Montevideo y está, claro, va recuperando en el interior. Y también pasa con las edades, ¿no? O Y sea, ustedes en el interior... Lo de las edades, perdón, ¿qué es lo de las edades? que la captación de votos del Frente Amplio en los más jóvenes no está haciendo exactamente o Como en era los antes, mismos por niveles que era antes. Está perdiendo votos en los jóvenes. Los nuevos votantes ya no son tan frente amplistas como eran antes.
Nosotros publicamos ya por septiembre una encuesta abierta por distintos segmentos de población y mostrábamos que el Frente Amplio venía creciendo especialmente en el interior, en los rangos de edades intermedios, no entre los jóvenes, en los niveles socioeconómicos bajos y entre quienes habían sido sus propios votantes del 2009. O sea, el Frente estaba recuperando sus propios votantes. Claro. Que en algún momento se habían corrido. Entonces, si bien el porcentaje fue prácticamente el mismo que en 2009, no son las mismas personas. Claro. Perdió Montevideo, creció en el interior, no son los mismos. Perdió en los rangos de edad más jóvenes, creció en los rangos de edad intermedios. No son los mismos votantes, son porcentajes muy similares, pero no son las mismas personas. Sí. Interesante. No sé si querés plantear algo y vamos a Vamos a la pausa y volvemos. Hay cosas que no sé si podrán contestar. En estas horas, por ejemplo, hay llamados enojados, por ejemplo, de líderes políticos de primera línea, de los medios que los contratan. Lo hablamos después o no lo hablamos, porque esas son cosas ya más internas de las encuestadoras que nos acompañan hoy, que seguramente tendrán para decirnos qué trabajo van a hacer, de un mínimo adelanto de cara al balotaje. Yo definitivamente con Gabriel lo hemos castellanizado porque hablamos de balotaje, con punto en la J. Exactamente. Y una cosa, para ir ya al otro bloque, sigo creyendo que son una buena herramienta, que son un instrumento que hay que utilizar bien y que en este caso específico, si uno las observa con claridad, a estas que nombrábamos al comienzo, no hubo grandes desviaciones. Ha ganado su puesto. Ya venimos.